una familia transformada por el poder de Dios, una familia en la cual está en las manos del alfarero. Ese alfarero que muchas veces toma una de las vasijas que conforma esa familia y la quiebra y la hace de nuevo. Una familia que Dios está restaurando, que Dios está obrando para salvación. Y hoy vamos a concluir el rol de los hijos en la familia. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, y uno de los roles o funciones de los hijos es honrar, respetar a los padres. Honrar, respetar a los padres. Qué difícil en estos, como se dice el apóstol Pablo, en los últimos tiempos, del carácter de la sociedad, del hombre de los últimos tiempos, desobedientes a los padres. Y leíamos en Efesios capítulo 6 unos aspectos fundamentales, los cuales van a determinar el bienestar de una sociedad y la vida para una sociedad, para los hijos, para las hijas, si cumplen esta función de honrar, de respetar. Y encontramos, mis amados hermanos, que dice en Efesios, permítame leer nuevamente, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así la maravillosa palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de qué sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. No en amonestación por la frustración que usted carga o porque está de mal genio. No, en el Señor. Y mis amados, este pasaje inicia hablando de hijos, obedecer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedecer en el Señor, es decir, que esa obediencia debe venir de parte del Señor y en lo que agrada a Dios. Aquí la palabra Señor hace referencia a Dios, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Esto viene de parte de Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, y dice porque es justo. Justo. ¿Ah? Y aquí la palabra es interesante, porque cuando dice aquí en lo referente a lo que el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo, porque esto es justo. ¿Sí? Aquí no habla del punto de vista jurídico, no habla desde el punto de vista legal, no. Aquí habla desde el punto de vista que usted no tiene ninguna justificación para no obedecerlos. Interesante, ¿no? Lo que en la traducción nos quiere enseñar el Señor. Que usted no tiene ninguna justificación para decir, no, es que yo no voy a obedecer porque si usted supiera lo que es mi papá o mi mamá. No, yo porque si usted no sabe lo que Él me hizo. ¿Acaso Dios no lo sabe? Pero ¿por qué también es justo? Porque Él te los dio. Porque Él te dio ese papá y esa mamá.
Ese papá que de pronto, ese padre biológico no conoces, que te abandonó. Te abandonó. Tienes que respetar. ¿Y cómo respeto, hermano Andrés, pastor, a ese papá que ni siquiera conozco? Bueno, no lo conocerás físicamente, presencialmente, pero cada vez que te ves en el espejo y genéticamente, ahí está ese progenitor. Te guste o no, ahí está. ¿Y cómo debes respetarlo? No hablar mal de él. No hablar mal de él. Es que ese me abandonó. No. Dios no te manda eso. Respétalo. Hónralo. Porque Él te lo dio. Y algo fuerte, mis amados, fuerte, porque en consejería, y si fue a razón de un abuso carnal abusivo o carnal violento, ¿ah? Respeta, honra. No aprobamos lo que hizo. Incluso la Biblia, Él dará cuenta a Dios, pero honra. Y por eso dice, hijos, todos los que estamos acá, y quiero no extenderme, hijos. Hoy en día la ciencia en sus avances, como dice Daniel, que la ciencia aumentaría. Hay bancos de la célula, para no entrar en detalles porque hay menores de edad también. Hay bancos de célula masculina y lo de célula femenina, bancos para preservar la especie humana, y en un laboratorio hacen que esto se dé, ¿no? La fecundación sin la participación directa del varón y la mujer. Claro, después se necesita un vientre, ¿no? Que ya es otra situación. Y aún así, esa célula masculina tuvo un varón y tuvo una mujer. Aunque la desconozcas, debes honrar también. Y encontramos, mis amados hermanos, que es una obligación. No es que si tú hoy estás bien con él, entonces voy a respetarlo. Como muchas veces, por nuestra naturaleza caída, fallamos. ¿Y qué nos dicen nuestros progenitores, nuestros hijos? Papá, pero si usted también lo hace. Sí, pero acá Dios no te dice hijos, no dice si tu papá es perfecto, si tu mamá es perfecta, no. Dice, es una obligación honrarlos, respetarlos. Y encontramos también que es una obligación de los hijos como si fuera hacia Cristo. Imagínense que eso es también otra traducción, ¿sí? En el Señor, es decir, como si estuviera obedeciendo a Cristo, ¿sí? A Cristo. A Cristo. Obedecer a Cristo. Como si fuera hacia Cristo en lo que agrada a Dios. Ahí aclaramos, ¿no? Lo que agrada a Dios. ¿Sí? Porque muchos padres inconversos, ¿no? Arrastran a muchos de sus hijos a las adicciones, a las enfermedades infectocontagiosas, en fin, a la violencia tras un machismo, ¿no? A la violencia, en lo que agrada a Dios, o en este caso, a lo que usted como creyente debe honrar a Dios. Debemos obedecerlo. Ahora encontramos que Jesús dejó el ejemplo. Nos dice Lucas
capítulo 2, un ratito, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, y usted lo puede leer en su casa completamente. Lucas capítulo 2, versículo 41 hasta el 52, usted lo puede leer en su casa, pero quiero resaltar como versículo clave el versículo 51. Dice así Jesús, y dice así la palabra de Dios: y descendió Jesús con ellos, es decir, con sus padres terrenales, ¿no?, en la cual había sido empadronado, y volvió a Nazaret, donde se había criado, y estaba, ¿qué?, sujeto a ellos, sujeto, obediente a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso es muy profundo y se repite reiteradamente lo de María, a la cual se le confió, ¿sí?, el Salvador, y ella ver cómo el Salvador y co-creador, Jesús, Dios, co-creador con el Padre y el Espíritu Santo, sujetándose a ella. ¿Ah? Imagínense, ella guarda silencio, sujetándose. ¿Ah? ¿Cuántas veces a Jesús tendría? Bueno, no lo quiero meter porque eso una vez me llevó a un debate tremendo, pero no, sí, conjeturar, no especular, pero podemos entender cuando nos dice que se sujetaba, era obediente, que si María le decía, Jesús, tráeme madera para cocinar, no tenía que decirle ni 2 ni 3 ni hasta que María tenía que ir por la madera, como muchas veces nos toca a nosotros, ¿no? Que a veces nuestros hijos a la primera no nos hacen caso, sino cuando ya escuchan el timbre de voz un poquito así como, Jesús era obediente. Y créanme que por estas explicaciones muchas veces en algunas iglesias salen a debatir con uno, pero la Biblia, no, tranquilo, dice que se sujetaba, pero damos a entender de que era obediente. Jesús dio ejemplo siendo Dios. Ahora, si leemos lo anterior, ¿no?, que le dice que Él se queda, ¿no?, en el templo, porque algunos toman ese pasaje de manera irresponsable diciendo, pero mire cómo le respondió a María y a José. ¿Sí? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre? Entonces él doblemente obediente al Padre celestial, pero también a los padres adoptivos, terrenales. A mí me costó mucho por ignorancia. Y cuando era bastante farisaico, yo era muy legalista anteriormente cuando era adolescente, ¿sí? Legalista. Y me acuerdo que muchas veces no le decía a mis papás que me iba a vigilias, ya sea de jóvenes o de la iglesia. Y no llegaba y bueno, en ese tiempo los celulares solamente eran para los que ya sabemos, ¿no? Y eran unos aparatos así que eran unas panelas, ¿no? Y eran los teléfonos de cabina y muchos de ellos no funcionaban y no teníamos moneda tampoco. Y en fin, y no le avisaba a mis padres y ellos... Ahora, cuando yo llegaba el día siguiente, contento, la vigilia, todo tremendo orando y mis padres contentos, reclamándole. Claro. Ahora ellos tenían algo que ellos sabiamente ellos no lo cogían a uno en caliente, porque uno no estaba como dispuesto, sino predispuesto, y eso es correcto. A veces a nuestros hijos no hay que amonestarlos en el momento, sino dejarlos un poquito, y después que ya baja un poquito, me coge. ¿Y usted dónde estaba, joven? No, mami, yo estaba en la iglesia, tremenda, pero usted no nos dijo. Pero estaba honrando a mi padre.
Pero ¿qué hay de los de acá? ¿Estaba yo pecando? ¿Lo estaba obedeciendo, honrando a mi papá? Honrando, ¿sí? Honrando a mis padres terrenales. Jesús se sujetó a José y a María y también a su padre. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial y a nuestros padres terrenales. Y encontramos, mis amados hermanos, lo que también nos dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, es decir, de ser crucificado y de llevar el pecado, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era ¿qué? Hijo. Aquí hijo es con mayúscula. Habla de su naturaleza divina. Hijo. Por lo cual, ¿qué más dice? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende, se enseña. No dé por hecho de que ya sus hijos le van a hacer caso. Educar va más allá de enseñar. La palabra enseñar viene de la palabra señalar. Pero educar es para toda la vida. Incluso si hoy a alguno de nosotros nos toca partir con el Señor, estamos aprendiendo de cómo es. Ahora, si usted ha tenido esa experiencia y ha vuelto otra vez, ya eso es diferente. Pero todos los días estamos siendo educados, aprendiendo, y por eso no podemos vanagloriarnos de títulos, de reconocimientos académicos. La educación baja más allá de lo académico. La educación es ser persona, y más si somos hijos de Dios. Y dice que Jesús se sujetó a su Padre Celestial y a sus padres terrenales. Pero también encontramos que nos dice en el versículo 2 de Efesios, dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer ¿qué? Mandamiento. El primer mandamiento con promesa. El honrar a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 y en otros pasajes. Pero cuando habla de primer mandamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a la que es primordial e importante que usted y yo obedezcamos. Es primordial, importante. Ahora, ¿por qué es importante? No es que sea más importante que los otros mandamientos, sino es primordial por lo que conlleva esa promesa. Que si usted obedece hay consecuencias favorables para usted. Ahora aquí no dice, ¿sí? Porque Dios cumple lo que Él dice. Y hay muchos no conversos, inconversos, que honran a sus padres y Dios les honra porque Dios cumple lo que dice. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias por lo cual es primordial o importante? Dice, para que tengas prolongación de días o larga vida y para que te vaya ¿qué? Bien. Y vemos personas que les va bien y no oran, pero cumplen este mandamiento. Y vemos lo contrario. Jóvenes, tristemente, no hace mucho, y todavía no hace mucho en Colombia, tuvimos el delincuente más joven que empezó a los 9 años a delinquir y a los 12 a asesinar.
y en su prontuario ya lleva 5 muertes de igual edad, pero también un hombre de 40 y tantos años asesinado por este niño, este menor de edad, y todavía no cumple. Ahora, todo eso que él cometió, ¿sí? La justicia en Colombia no lo hace punitivo porque es ser menor de edad, ¿sí? Ser menor de edad. Y es algo tremendo frente a ello, frente a eso. Y vemos que muchos de estos jóvenes, ¿sí? Almacenan para ellos corta vida, por no honrar la vida, pero tampoco a sus padres. Sí, y escuchábamos a los familiares, y sí sabemos que la maldad lleva a la perversión, pero acuérdese que en nuestra naturaleza está el pecado, el complacerlo o no. Por eso la justicia del hombre no puede, en este caso, aplicar a la condición humana, sino por el contrario la justifica. El hombre peca es porque es pecador, porque en nosotros está esa inclinación y esa naturaleza pecaminosa que batalla en nosotros. Pero ¿qué va a decir la psicología que ignora esto? No, es que en el contexto familiar sí hay casos que se dan. En el contexto fue criado por su abuela, ¿sí? Y algunos hasta fueron abusados por familiares. Y no somos quien para juzgar, pero sí somos bibliocéntricos, que el hombre no tiene justificación delante de Dios por su pecado, pecado punitivo, pecado de omisión o de comisión, y todos daremos cuentas por lo que hemos hecho, y no tenemos ninguna justificación. Y no quiero entrar a comparar, pero la Biblia nos habla de un joven que fue criado por su abuela y por su mamá y llegó a ser pastor joven. Y vemos casos de presidentes que han llegado a la presidencia y siendo de hogares no favorables. Por eso la Biblia dice que no tenemos excusa, mis amados. No tenemos excusa. Y encontramos frente a esa realidad larga vida. Jóvenes que irrespetan verbal o físicamente a sus padres. Y encontramos que así como hay larga vida para los obedientes, hay corta vida para los rebeldes. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 11, nos habla de los hijos de Elí, que en un día los 2 hijos murieron. ¿Y en qué contexto? Mire esto, ¿en qué contexto nacieron? Nacieron en un contexto de un sumo sacerdote, y ellos también ministraban en el templo y pecaban ahí en el santuario. Entonces no hay excusa para lo que la sociedad dice, o los psicólogos o sociólogos que ignoran lo que Dios dice. Lo que Dios dice. No podemos justificar. Ellos nacieron bajo las ordenanzas y el conocimiento de los mandamientos, pero decidieron pecar. Decidieron no honrar a su padre y murieron en un solo día. Encontramos también, mis amados, que
La palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 30, y ya voy a concluir. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 17 del capítulo 30 de Proverbios. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de ¿quién? La madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora usted me dirá, uy, entonces tengo que alejarme si soy escarnecedor, burlón, que no respeto a mis padres. Entonces si veo un cuervo debo enseguida esconderme, no. O de las águilas, no, eso es una figura en la cual la reprensión hacia la vida de esas personas. Hoy vemos muchos jóvenes y jovencitas que dicen saber más que los padres porque tienen un título o terminaron un estudio. Papá, es que usted está descontinuado. Papá, usted está, pero sí, usted lo sabe, papá. Sí, de pronto no manejemos como ellos la tecnología, pero eso no nos hace ignorantes. ¿Sí? Hemos vivido más gracias a Dios y conociendo a ese Dios para enseñarle quién es Dios y lo que hace Dios. Y dice de esa manera figurada, los ojos escarnecedores. Mire que no dice nombre, dice los ojos. Y cuando habla de ojos, habla de la manera como se relaciona ese hijo y el trato de menospreciar y avergonzarse de esa mamá y de ese papá. Avergonzarse. No estimar, no valorar. Amados, como hijos, aunque usted y yo nos casemos, ¿va a cambiar nuestra vida? Sí. Dice Efesios capítulo 5, versículo 31, lo que nos dice también Génesis capítulo 2, que vamos a formar un hogar, otro hogar. Dejará para formar otro hogar. Pero también en primera epístola a Timoteo capítulo 5 nos dice que usted y yo tenemos que cuidar a ese papá y esa mamá. Y con eso voy a concluir. Primera epístola a Timoteo. Primera epístola a Timoteo capítulo 5. Versículo 4 de primera de Timoteo capítulo 5 dice: deberes hacia los demás. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de primera de Timoteo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia ¿qué? Familia. Piadosos, bondadosos, y a recompensar ¿a quiénes? A sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. No delante de la sociedad. Ahora, celebra el Día de la Madre, celebra el Día del Padre, pero no lo haga porque la sociedad lo hace para tener la aprobación de ellos. Aquí dice que usted debe recompensar y ser bueno con ese papá y esa mamá, ¿sí? Porque es aprobado por Dios, agradable, aprobado por Dios.
¿Está usted tratando de manera aprobada por Dios a su papá y a su mamá? No se sienta señalado por mí, sino confrontado por la palabra de Dios. Y créame que esto nos confronta. Este pasaje en la cual nos dice la última parte, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amados hermanos, Dios nos dio ese padre y esa madre, cual sea la circunstancia. Pastor, ¿y cómo voy a recompensar si mi papá tiene? Mi papá tiene, está bien, pero ¿le estás dando tiempo? ¿Qué tiempo hace que no lo llamas? ¿Qué tiempo hace que no le escribes? ¿Qué tiempo hace que no oras por él? ¿Qué tiempo hace? En fin, tú lo sabes. Y yo lo sé también. Pero Dios nos ha dado la vida para recompensar. Hágalo hoy. Y no solamente hoy, sino en todo momento que usted lo pueda hacer. Amén. Maravilloso Dios, gracias. Gracias por ser nuestro Padre, porque a través de Jesucristo somos hijos tuyos. Y queremos honrarte a ti, pero también a nuestros padres. Cual sea esos padres que nos has dado, te doy gracias. Gracias porque no los escogimos nosotros, ni nacimos por accidente, sino por el propósito tuyo. Señor, bendecimos a esos padres, bendecimos a esa madre. Gracias, gracias, gracias. Señor, te lo suplicamos. Señor, te lo suplicamos. Bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos, Señor, a nuestros nietos, bisnietos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos.